tardes. Pues bueno, primero gracias a Omar por la invitación. Espero que un poco las ideas que vengo a compartir y a discutir con ustedes pues los motiven y los motiven a vincularse un poco a este proceso o a continuar la reflexión. Un poco contarles de dónde surge la iniciativa del Tratado de los Pueblos, como cuáles han sido las reflexiones que nos llevaron a esta propuesta y en qué estamos. Esa es la estructura que les propongo para la discusión. ¿Desde dónde comenzamos? Venimos de un proceso birregional, Europa-América Latina, que comenzó, digamos, en 2006, un poco antes en 2004, paralelo a los procesos de las cumbres Unión Europea, América Latina y el Caribe, que ahora se llaman Cumbres Unión Europea-CELAC. Como ustedes saben, en este proceso, en esta tradición de las cumbres, que también estaba asociada, por ejemplo, a las cumbres de las Américas, las organizaciones sociales en América Latina comenzaron a decir: los gobiernos no nos representan, tenemos nuestra propia agenda, y tenemos también la posibilidad y la propuesta de discutir esa propia agenda. Y en ese proceso entonces comenzó la discusión desde los pueblos de América Latina, cómo podemos también conversar y construir con los pueblos, con las organizaciones en Europa. Y una parte muy importante de ese proceso, bueno, en ese proceso se constituye la red regional Enlazando Alternativas, y el eje de la construcción de la red en su momento fue el Tribunal Permanente de los Pueblos para juzgar las acciones de las empresas transnacionales europeas en América Latina. En ese momento, estamos hablando del 2006, comienza una serie de audiencias, fueron 3 audiencias que se realizaron cada 2 años, paralelas a estas cumbres. Entonces fue 2006, 2008 y finalmente en el 2010, en la cumbre de Madrid, se presentó el fallo de este proceso de Tribunal Permanente de los Pueblos, que era precisamente una iniciativa de justicia popular, viendo cómo ante la ausencia de mecanismos para juzgar a las transnacionales era necesario tener un espacio donde las comunidades afectadas pudieran presentar sus denuncias y demandar justicia. En estos días conversábamos, Raúl decía a propósito de los estudiantes desaparecidos en México, ¿a quién se le pide justicia? Entonces, en este proceso también era ¿a quién le pedimos justicia? Y apelando a este proceso, a la institución que existe de los tribunales permanentes de los pueblos, desde las organizaciones, desde la red regional, se le pidió al Tribunal Permanente de los Pueblos organizar este proceso de las 3 sesiones, que, como decía, concluyó en el 2010 en Madrid. Se analizaron 48 casos, en los cuales representantes de las comunidades afectadas presentaron su testimonio. En uno de los casos, para la segunda sesión, para la sesión de Lima, una empresa dijo: quiero defenderme ante el tribunal, y al final, en la sesión de Madrid, se encontró culpables a las empresas transnacionales de crímenes económicos y ecológicos. ¿Qué tipo de crímenes? Bueno, habría que entrar en cada uno de los casos. Es importante resaltar, la mayoría de las transnacionales que se presentaron en el tribunal eran de origen español, en muchos de los casos también ligadas a la extracción del patrimonio natural, y las comunidades afectadas denunciaban desplazamientos, asesinatos, destrucción del territorio, contaminación tanto del territorio como de las fuentes de agua, y cómo poco a poco se va destruyendo ese tejido social que es el que construye el territorio, como hablaba Martín antes. Entonces, como resultado de este proceso del tribunal, nos quedaron como varias conclusiones, digamos.
que tal vez no es nada nuevo, pero era parte de este mismo proceso. En primer lugar, fue un proceso de solidaridad, de construir solidaridad entre las organizaciones y las comunidades afectadas en América Latina con las organizaciones en Europa, y particularmente en el Estado español, precisamente por lo que decía antes. Entonces se comenzaron a conformar o a fortalecer esas formas de solidaridad y a demandar frente a los estados de las casas matrices de las transnacionales algunas acciones. Eso fue parte del proceso, demandar algunas acciones para detener esos crímenes. Un segundo elemento de este proceso, entendido como justicia popular, es dar la centralidad a las comunidades afectadas. Son el principal actor en este proceso. Decía, la solidaridad y reconocer que los crímenes de estas transnacionales responden a una estructura mucho mayor, entonces decimos son de carácter sistémico y sistemático. Esa extracción del patrimonio natural responde precisamente a la necesidad de un mercado internacional, a la satisfacción, por ejemplo, de necesidades de energía en Europa, o de materias primas, o de mano de obra barata. Entonces, era reconocer estos crímenes como parte de un sistema corporativo, de un mundo corporativo en el que vivimos, y además reconocer que la forma como actúan las transnacionales es sistemática, no es un caso aislado. Decía, se juzgaron 48 casos, pero no son 48 casos aislados, desafortunadamente. Es sistemática ese carácter criminal de las transnacionales. Y ligado a ello, hay una complicidad de los estados, que ya lo presentaba más temprano Raúl. Entonces, nosotros decíamos, hay una complicidad de los estados, de las instituciones multilaterales, o una captura corporativa de los estados y las instituciones en la conformación de una arquitectura de la impunidad. Esta arquitectura de la impunidad lo que hace es que, por un lado, permite que las empresas continúen violando los derechos humanos y los derechos de la naturaleza sin que haya ninguna posibilidad de justicia o limitadas. Y por otro lado, se garanticen cada vez más sus derechos. Esta diapositiva se refiere particularmente a una parte de Naciones Unidas, que más adelante voy a describir, pero cuando hablamos de la arquitectura de la impunidad, queremos decir, hay una serie de tratados y una serie de instituciones que le permiten a las transnacionales que los derechos corporativos estén por encima de los derechos de los pueblos. Y el eje fundamental de esta arquitectura de la impunidad son los tratados de libre comercio y los tratados de inversiones que acabamos de ver con la presentación de Arturo. Entonces, se trata precisamente de cómo a nivel mundial se va construyendo una red de tratados para garantizar estos derechos, para impedir que haya formas de hacer justicia para las comunidades. Y voy a desarrollar un poquito más el tema de los tribunales de arbitramiento frente a la ausencia de tribunales para los derechos humanos. Los tribunales de arbitramiento, que ya también se presentaban antes, que se basan en las reglas del CIADI, en el sistema de disputas inversionista-Estado, lo que hacen es convertir a las corporaciones en sujeto de derecho en igualdad de condiciones con los estados, y les dan la posibilidad de demandar a los estados por pérdida de ganancias, por trato diferenciado, etc. Se pueden utilizar diferentes cláusulas dentro de los tratados. Y los tribunales de arbitramiento están configurados de forma tal que están sesgados hacia las corporaciones. Entonces, lo que encontramos es
que las corporaciones tienen este escenario para demandar que los derechos que se van creando a través de los tratados se cumplan y se privilegien. Mientras que por otro lado, el proceso de tener un tribunal o un escenario para que los derechos de los pueblos, los derechos humanos, se defiendan y se respeten, se ha ido postergando en este proceso de arquitectura de la impunidad, donde se dice, más allá de ser obligatorio respetar a los derechos humanos, es una posibilidad. Tienen la posibilidad de respetar los derechos humanos y lo pueden hacer a través de un compromiso que ellas mismas van a desarrollar. Y se crean todos los mecanismos de responsabilidad social corporativa, pacto global, estoy describiéndolo muy generalmente, pero lo que se hace es precisamente pasar de esta idea de una ley que juzgue a las transnacionales o que legisle en favor de los derechos humanos a lo que llamamos una ley suave que va a convertirlo todo en mecanismos voluntarios. Otro ejemplo de cómo las corporaciones van usando esa presión y esa captura corporativa está dada por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, no estamos hablando en este caso del mismo marco de derechos humanos, pero sí de un marco más amplio que nos muestra cómo las corporaciones evitan asumir compromisos de reducción de emisiones o evitan asumir compromisos de un cambio en el modelo productivo como se propondría inicialmente en la Convención Marco, y van creando, por el contrario, mecanismos de flexibilización, que es lo que nosotros llamamos mecanismos de mercado, que a su vez son una nueva opción de negocios. Entonces, lo que tenemos son dos ejemplos, y hay muchos más, de captura corporativa, en los cuales no solamente se evitan los compromisos, sino que se crean oportunidades de negocio y los derechos humanos, los derechos de los pueblos quedan supeditados como al futuro, digamos, o a la voluntariedad de las transnacionales. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos una arquitectura de la impunidad que debe ser desmantelada. Entonces, a partir de este proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, de todas estas reflexiones que surgen de ese mismo proceso, decimos, bueno, hemos analizado, por un lado, las corporaciones europeas, los crímenes de las corporaciones europeas en América Latina, la complicidad de los estados, la complicidad de las instituciones multilaterales. ¿Qué hacer? Se decía antes, y decía Martín, el poder está en la gente. Entonces, y en el tribunal decíamos, el actor central son las comunidades afectadas, que son precisamente las comunidades que resisten. Aquí hay una confluencia, el poder está en la gente. Estas comunidades que resisten son las que tienen la posibilidad de continuar avanzando para demandar que sus derechos lleguen a un nivel que supere o que se sobreponga frente a los derechos corporativos. Entonces, digamos que se pasa de este proceso birregional a un proceso más amplio, más global, que va a referirse no solamente a las empresas europeas en América Latina, sino a empresas de cualquier parte y los crímenes que cometen tanto en el sur como en el norte global. Conformamos lo que se llama la campaña para desmantelar el poder corporativo, que, como su nombre lo indica, es bastante ambiciosa, pero que busca como profundizar un poco este proceso y avanzar en esa idea de generación de alternativas. Un eje fundamental de esta campaña es el Tratado de los Pueblos. El primer eje es la solidaridad en las resistencias, cómo intercambiar experiencias, fortalecer experiencias, aprender de las luchas en un lugar y en otro, desarrollar esa misma iniciativa que ya habíamos tenido entre Europa y América Latina a un nivel mucho más amplio, partiendo de esta iniciativa inicial.
Y el Tratado de los Pueblos iría más allá en la propuesta de qué alternativa buscamos. El Tratado de los Pueblos se presenta como un proceso político de discusión precisamente de esa justicia que se demanda y de ese fin a la impunidad de las transnacionales. El tratado tiene, bueno, decía, es un instrumento político, es un proceso. Como proceso se plantean diferentes momentos. Un primer momento es la construcción de un documento base con diferentes organizaciones. Bueno, decir que dentro de la campaña hay organizaciones sociales principalmente de Europa, América Latina, cada vez más fuerte desde África del Sur, desde Canadá y desde el sureste asiático. Entonces se va fortaleciendo este proceso de entrelazar solidaridades y resistencias y de pensarnos las alternativas desde cada una de las regiones frente a este poder corporativo que actúa a nivel global. Entonces, este grupo base de organizaciones dentro de la campaña redacta un primer documento base, que es el que ustedes tienen en la carpeta, que va a pasar a un proceso de consultas. Entonces lo entendemos como un proceso político en la medida en que regresa a las mismas organizaciones, se discute, se reconstruye, se deconstruye y vuelve como en este mismo proceso a un momento final de una asamblea en la que se presentaría ante Naciones Unidas, pero entendemos que tiene valor dentro del mismo proceso. No necesariamente el fin es la presentación ante Naciones Unidas. Tiene dos dimensiones. Una dimensión jurídica que ha sido más desarrollada, como ustedes pueden ver en el texto que tienen, en la cual se plantea cómo dentro de los marcos tanto nacionales como internacionales la supremacía de los derechos humanos debe hacerse valer. Básicamente se plantea ese como el eje de esta propuesta de Tratado de los Pueblos, en la cual, bueno, hay propuestas concretas. Por ejemplo, los tribunales de arbitramiento no podrían existir ni tener supremacía frente a ningún tribunal o a ninguna corte que juzgue a los derechos, que juzgue a las transnacionales frente a los derechos humanos. Además, ofrece la posibilidad, que hasta ahora no existe, de juzgar de demandar a las transnacionales desde los estados y desde los pueblos o desde las comunidades. Pero además devolviendo también al ámbito nacional la posibilidad de ejercer esas demandas, ya que cuando se habla de una corte internacional también es el instrumento que se ha utilizado desde los tribunales de arbitramiento para ignorar fallos nacionales. Entonces se hablaría de esa necesidad de ir primero al ámbito nacional, y en los casos en que las comunidades no sientan que hay justicia, se pasaría a un siguiente escenario, que sería una corte internacional. Se propone la creación de una corte internacional para juzgar a las transnacionales por esos mismos crímenes. También se propone responsabilizarlas o hacerlas responsables por los crímenes de sus filiales, de sus proveedores, etc. Entendiendo a partir de eso que se trata de un sistema, como decía antes, que no es simplemente la decisión independiente de una filial o de una persona, como se ha dicho en algunos casos. Hay que reconocer que hay experiencias en las cuales se ha demandado por crímenes a ciertas empresas, y la respuesta es, pongamos el ejemplo de Shell, para hacerlo un poco más concreto. Se demanda a Shell por el crimen en Nigeria de una activista. Y la respuesta fue el director en Nigeria, no tiene nada que ver con la casa matriz en Holanda. Entonces no se puede demandar a la empresa, sino que se refiere a una decisión personal. Entonces la propuesta es, no, hay que reconocer que se trata de una decisión corporativa,
y la justicia se debe demandar también a nivel corporativo. Y también reconocer cómo estas violaciones y estos crímenes, decía antes, son sistémicas y sistemáticas, entonces la corporación debe hacerse responsable a nivel global. Finalmente, bueno, decir, la responsabilidad social corporativa no es una forma de justicia, no implica respeto de los derechos humanos, y también eso se presenta dentro de la propuesta de Tratado de los Pueblos. Esa es como una primera dimensión del tratado. Luego hay una segunda dimensión, que es la dimensión de alternativas, que también un poco ya se desarrollaba antes cuando preguntan, bueno, ¿y qué alternativa? Y es importante decir que las alternativas están en construcción desde la resistencia. ¿Sí? No se puede decir, bueno, la alternativa viene después, ya está pasando con la resistencia misma. Y es cómo recogemos esas alternativas, cómo las fortalecemos y también cómo hacemos ese intercambio y ese reconocimiento de las alternativas. Entonces el proceso de construcción del documento base en la dimensión de alternativas es un poco más complejo, porque implica que las organizaciones comienzan a reflexionar, bueno, ¿y cuál es la alternativa que proponemos desde las organizaciones de mujeres, desde las organizaciones campesinas, desde las organizaciones ambientalistas, y cómo nos pensamos una alternativa más sistémica frente al poder de las transnacionales? Entonces se trata ahí, como dice el nombre de la jornada, de una respuesta a esta crisis civilizatoria con un cambio de mentalidad, un cambio civilizatorio, que va mucho más allá de esta propuesta en términos legales, para decir cómo queremos un mundo que esté fuera del poder corporativo y cómo reconocemos que ese mundo ya está en construcción en esas mismas resistencias. Decía, este es un proceso que lleva ya un tiempo. La campaña surge como tal, como campaña global, en 2012, se presenta en la cumbre de Río +20, y se va desarrollando a nivel regional, a nivel local, de diferentes formas. Se fortalece en la medida en que responde a las necesidades de esas mismas comunidades afectadas y que ofrece ofrece solidaridad y va avanzando en esta misma construcción de alternativas. En el proceso de discusión del tratado, también hay que decir que hay gobiernos que han aparecido en una discusión similar. En el caso de América Latina, Ecuador, con algunos otros países habría que decir Bolivia, Venezuela, Argentina, comienzan a conformar el grupo de países afectados por las transnacionales. El caso de Ecuador en particular está motivado por esas demandas en tribunales internacionales, especialmente, aunque no únicamente, por la demanda de Chevron, pero son muchas más las demandas que tiene Ecuador ante tribunales internacionales. Argentina es el país con más demandas ante el CIADE a nivel mundial. Bueno, Venezuela, Bolivia, por los casos que se presentaban antes. Entonces comienzan también a decir, necesitamos una alternativa, y ahí hay un proceso de diálogo que pasa por las mismas dinámicas de construcción en América Latina, en el cual Ecuador el año pasado, más o menos hace un año, un poco más, presenta, un poco más, en el foro de negocios y derechos humanos, que surge de este proceso de pacto global y de lineamientos voluntarios de Naciones Unidas. Las organizaciones sociales comenzamos a decir, esto no nos representa, acá no hay ninguna respuesta, es una forma de legitimar y profundizar la arquitectura de la impunidad. Y ahí entonces, en esa discusión con el gobierno de Ecuador, surge la propuesta de presentar ante Naciones Unidas
un acuerdo vinculante para las transnacionales. Finalmente, esa propuesta se presenta oficialmente en diciembre del año pasado, en diciembre del 2013 en Ginebra, con el apoyo ya no solamente de algunos países de América del Sur, sino de Sudáfrica, de un grupo de países africanos, en este momento no recuerdo exactamente cuáles. Y finalmente, en junio de este año, se discute en Ginebra esa propuesta inicial. Es un proceso geopolítico interesante porque no podemos negar que hay disputas internas dentro del gobierno de Ecuador, que hay cuestionamientos frente al respeto de los derechos humanos desde el gobierno mismo. Sin embargo, a nivel internacional sí genera este cambio, esa propuesta. Se podría decir lo mismo, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, y la propuesta finalmente es aprobada con una intención de veto de Estados Unidos y de la Unión Europea, que no logran vetarlo, pero si la votación es difícil, al final se logra aprobar, y lo que se aprueba es la creación de un grupo de trabajo para la creación de ese marco vinculante. El grupo de trabajo va a comenzar a discutirse y en todo este proceso se ha encontrado con el mismo proceso del Tratado de los Pueblos y se retroalimenta. Entonces, se ve como un espacio para lograr que esta institucionalidad se genere, se ve como un espacio que geopolíticamente antes no existía para juzgar a las transnacionales, pero al mismo tiempo hay conciencia de que son escenarios capturados por las corporaciones. Entonces, ante esa misma conciencia, se hace necesario que haya más presión, que haya movilización, y tal vez un poco retomando algo que se decía más temprano, se decía, más que elecciones necesitamos movimientos y poder popular. Se piensa para el Tratado de los Pueblos, más que una institución necesitamos, o más que una ley, necesitamos una movilización y una presión social que logre precisamente desmantelar el poder corporativo. Y con esto dejaría para las preguntas.